Hoy a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz les damos la bienvenida a este espacio, a este programa especial a propósito del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día de hoy hablando de este lema en el cual invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. No hay excusa. Este es el hashtag que se está utilizando para que se visibilicen y se erradique la violencia a nivel internacional. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es parte de este trabajo que tenemos que hacer como sociedad? Aquí, en este especial, para ustedes, a través de RTV, de Sororidades, en esta parte en la que nos toca trabajar como familia, como veracruzanos y veracruzanas, tenemos la oportunidad de saberlo. Muchas mujeres a lo largo de los años hemos sufrido algún tipo de violencia y esto, pues, de alguna manera, sin distinción de etnias, sin distinción de niveles económicos, de ideologías o de países. Esto es algo que tenemos en común y aquí, en esta ocasión, vamos a hablar de ello y de los derechos humanos. Este tema que tenemos para ustedes a través de esta señal, Derechos Humanos para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Bienvenidos, bienvenidas, iniciamos. En condiciones de igualdad con los hombres, las mujeres gozan de todos los derechos y libertades, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como a las mujeres. Su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima. Los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Además, la mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las discriminaciones y abusos de los que son objeto se deben específicamente a su condición de mujer. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 47º periodo de sesiones, concordó en que la violación de los derechos humanos de las mujeres no se limita a los actos cometidos o amparados directamente por los gobiernos, sino que estos tienen responsabilidad social y política por los cometidos por terceros si no han tomado las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar actos de violencia. Debido a que los derechos humanos son indivisibles, no se pueden reconocer o defender algunos más que otros. Los derechos de las mujeres deben recibir la misma atención que los demás y en conjunto con aquellos que suelen considerarse más apremiantes o importantes. Y es por eso que en este especial para ustedes, afortunadamente se han visibilizado varias violencias, pero hemos hablado de visibilizar, y digo afortunadamente porque ya tenemos este paso para saber qué hacer, cómo trabajar en ello, a quién acercarse, a instituciones, a gobiernos, a colectivas, a redes de mujeres que se han abierto a nivel internacional. Y el día de hoy, para hablar precisamente de derechos humanos para eliminar la violencia contra mujeres y niñas, me da mucho gusto recibir en este espacio, aquí en este especial para ustedes, a Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, y que hoy, claro está, te damos la bienvenida. Namiko, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, muchísimas gracias, Carla. Al contrario, aprecio mucho la invitación y bueno, saludo a quienes te ven, te siguen, te escuchan y pues a tus órdenes. Y que además se ha hecho una red tremenda, quiero que lo sepas, Namiko, y que estábamos esperando este espacio para platicar contigo de este tema que a propósito de este 25 de noviembre, pues se habla mucho de la visibilización de las violencias, del trabajo que se tiene que hacer, pero va mucho de la mano con los derechos humanos. Y aquí tú eres parte esencial en Veracruz y me atrevo a decir de otros estados y también de otros países a los cuales has visitado y has llevado cada uno de estas propuestas que se hacen para saber qué son los derechos humanos, porque decimos, bueno, va de la mano, pero en realidad, ¿qué son? Bueno, mira, me parece que sería como muy oportuno decirlo en un lenguaje, digamos, muy accesible, sí, que son los derechos humanos, pues son los derechos que todos, todas y todes tenemos por el simple hecho de ser personas humanas. Ahora bien, digamos un poco más técnico, diríamos que en general los derechos humanos son expectativas de protección y de no lesión que tenemos frente al Estado.
quienes vulneran los derechos humanos son los agentes estatales. ¿Los particulares pueden violar derechos humanos? Sí, sí, claro que sí, pero la vía de tratamiento es distinta, ¿no? Por eso hay un código penal que establece ahí o describe perfectamente las conductas que resultan punibles, que constituyen delito. Entonces, en tanto los particulares cometen delito, que puede ser, por supuesto, a través de actos violentos y específicamente de actos violentos ejercidos en contra de las mujeres, las autoridades violan derechos humanos. Sí, cuando hablamos de derechos humanos siempre hacemos, y antes de entrar al aire, Namiko, comentábamos, los derechos de las mujeres son iguales a los derechos de los hombres o los derechos humanos. Es que ahí nos entra esta duda, ¿no? De saber, ¿los derechos de las mujeres es igual, es lo mismo, van diferentes? ¿Cómo es? Sí, mira, fíjate, los derechos humanos descansan o poseen o los permean una serie de principios que precisamente dan cuenta que efectivamente los derechos humanos son únicos, iguales, indivisibles para todos, todas y todes, sí, ¿no? Por eso se dice que son universales, porque están en cabeza de todos y todas las personas. Por eso son indivisibles, por eso tienen toda esta serie de características, ¿no? Son los mismos derechos humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando históricamente existen grupos que han sido discriminados en el ejercicio de sus derechos, que no han gozado en pie de igualdad respecto de otros grupos de los mismos derechos, que no se les ha garantizado de la misma forma que se le garantiza, por ejemplo, al varón algunos derechos, claro, es cuando se advierte la necesidad de generar una obligación para los estados de una protección reforzada. Hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, todas las personas humanas poseemos los mismos derechos, los mismos, exactamente los mismos. Pero respecto de ciertos grupos hay una obligación reforzada por parte del Estado, precisamente por estar ubicados en una circunstancia de vulnerabilidad que obedece a distintos factores, dependiendo, por supuesto, del grupo de que se trate. En el caso específico de las mujeres, digamos, esta falta de piso parejo o de condiciones iguales para acceder al ejercicio de sus derechos, pues tiene razones históricas, culturales, Uy, sí, ¿no? Una visión androcentrista del mundo que al día de hoy, por increíble que parezca, prevalece todavía, ¿no? Todavía. De hecho, tan prevalece, tan está presente, que hay justo una serie de esfuerzos por abatirla, por combatirlo, por eliminarlo, por sancionarlo. Hay distintas normas especiales, ¿no?, que se han creado, normas marcos, normas procedimentales, normas reglamentarias, protocolos, convenciones incluso, ¿no? Convenciones específicas justamente para imponer obligaciones al Estado para que a través de los mecanismos que tiene el Estado y el gobierno, ¿no?, puedan incidir en eliminar, reducir en principio y después eliminar, claro, ¿no?, este tipo de prácticas. Sí, pero falta mucho, Namiko, tú lo acabas de decir. Sí. O sea, es increíble que al momento, al día de hoy, en este siglo, en este año, con cada lema, el de no hay excusa, en fin, el de únete, pinta un mundo de naranja, tantos y tantos lemas. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen las instituciones? ¿Qué hacemos como sociedad realmente para tratar de erradicar? Si sabemos que cada día se vulneran los derechos, tanto de las personas, en este caso de las mujeres, ¿cómo va de la mano esta parte de derechos humanos y las mujeres? ¿Cómo se tiene que trabajar ahora? De forma coordinada, siempre lo he dicho. Mira, ¿Y sí se está haciendo? Digo, no debemos dejar de reconocer que hay grandes esfuerzos por eso, pero por supuesto que todavía no se logra una visión adecuada, ¿no?, o una forma, una visión adecuada para un abordaje integral y
una forma adecuada de coordinar esfuerzos, porque los esfuerzos aislados te dan resultados parciales. Sí. Y en tanto eso ocurra, no vamos a ver un avance como quisiéramos en esta materia. Ayer estaba justo en un foro con estudiantes hablando también del tema de mujeres, de violencia política, específicamente de violencia política en razón de género, y una de las preguntas que lanzaban los estudiantes era que por qué, si existen convenciones internacionales específicas, no se ha logrado abatir este fenómeno, claro, ¿no? Y que entonces ¿para qué servían? Y yo comentaba, y eso creo que va justamente a dar respuesta a la inquietud que tú me planteas. Si el solo hecho de generar marcos normativos transformara por sí mismo la realidad, pues evidentemente, pues desde que hay un código penal que castiga la privación de la vida, no tendríamos homicidios, ¿no? Y esto no es así. Es decir, ¿es deseable tener todo un marco regulatorio? Sí, claro, como sociedad lo necesitamos para convivir en armonía, para saber cuáles son nuestros derechos, saber cuáles son nuestras obligaciones. Pero eso por sí mismo, ¿sí?, no da como resultado inmediato transformar a la sociedad. Aquí se trata de un trabajo, te decía, conjunto, generar los marcos normativos que nos brinden seguridad, que nos brinden certeza jurídica de qué es lo que está permitido hacer y qué no se puede hacer, qué está prohibido hacer y qué se está finalmente en libertad de hacer porque no está estrictamente prohibido. Eso nos da certeza jurídica, pero ¿solo con eso vamos a avanzar? No. Además de todo ese marco normativo se derivan una serie de obligaciones específicas que implica, por supuesto, para los gobiernos, generar políticas públicas para dar una respuesta a ese fenómeno que se está presentando. Y también hay un papel súper importante, súper relevante de la sociedad en su conjunto. Claro. Por eso es que muchas veces incluso mujeres replicamos actitudes, ¿sí?, que violentan a las propias mujeres. Y eso da cuenta de cómo la educación también desde casa y la educación que proporciona el Estado tiene desde ya, desde que inician, ¿sí?, llevar este enfoque, esta perspectiva de género que vaya formando generaciones conscientes de que todos los seres humanos poseemos diferencias específicas, pero que en dignidad y derechos somos iguales y que hay que respetar estos derechos para poder justamente avanzar como sociedad en armonía dentro del marco institucional. O sea, no solo implica estos esfuerzos estatales, gubernamentales, de la sociedad civil organizada, sino que es un conjunto, esto es multifactorial. La violencia contra las mujeres, sí, totalmente, es multifactorial. Y es que se nos hace fácil de repente decir, es que la culpa es del gobierno, es que la culpa a lo mejor es que no nos dan, pero también, como bien mencionas, venimos de una cultura machista absolutamente, hombres y mujeres, desde nuestras ancestras, nuestros ancestros, hemos crecido, y ahora que comentábamos al inicio, que afortunadamente ya se visibilizan las violencias, porque ya detectamos, ya podemos saber si soy violenta o estoy siendo violentada, de diferentes, ¿no? Económica, patrimonial, psicológica, sí, etc., porque cada día van saliendo todas las modalidades y todos los tipos que van saliendo actualmente, hasta esta fecha. Ahora bien, el trabajo viene, como bien mencionas, desde las escuelas, desde casa, desde una misma o desde uno mismo, de saber qué trabajo se tiene que hacer. Ahora, ya que tenemos como este contexto de los derechos humanos, tanto en el plano gubernamental, social, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo ahora hago valer mis derechos? Soy mujer en este día y que no se quede nada más en cada 25, sino que ahora forma parte de un 24/7, ¿no? 365 días. ¿Cómo ahora hago valer mis derechos? Porque hablamos, y bien mencionas, Namiko, para las mujeres, las señoras que nos están viendo, y específicamente las mujeres y los hombres también, que nos ven en zonas vulnerables, ¿no? En la sierra,
en otros estados, que nos están viendo en comunidades, nos dicen, bueno, ¿yo a dónde voy? ¿Cómo hago valer mis derechos? O ni siquiera sé cuáles son mis derechos para empezar, ¿no? Como ejemplificar esta parte, ¿qué se puede? ¿Cómo lo podemos difundir, mencionar? por supuesto, y difundir entre la sociedad civil y capacitar a los servidores públicos. Claro. Pero fíjate, nosotros tenemos una campaña permanente que llega a todos lados, porque es una cuestión que hemos, primero que nos impusimos y luego que verificamos que efectivamente ocurra. Nosotros, desde la comisión, hemos visitado casi el 70% de todos los municipios presencialmente, ¿no? Sí. Y virtualmente, pues prácticamente el 100%. Digo, no todos los municipios están en la posibilidad, ¿no?, de recibir esa información vía virtual, pero nos hemos ocupado que los que no tienen esa posibilidad lo reciban presencialmente, no solo las autoridades, sino también la sociedad en general. Eso es muy importante que sepan las mujeres cuáles son sus derechos para poder exigirlos, porque de pronto se ha normalizado la violencia, ¿no? De pronto todavía escuchas frases en algunas comunidades o en algunos municipios de nuestro estado como, pues es que es mi esposo, es mi marido y yo tengo que obedecer, sí, claro, y soportar, ¿no? Es que a veces yo tengo la culpa, ¿no? Sí. De ser tratada así. Entonces, ¿eso con qué se combate? Con información. Con información. No solo de que estén claros de que eso no es lo correcto, de que se están vulnerando sus derechos, sino también mostrándoles, indicándoles, dándoles a conocer cuáles son las instituciones, las vías que pueden, a las que pueden acudir a solicitar ayuda en caso de estar viviendo un caso de violencia en cualquiera de sus tipos o modalidades. Creo que eso es importante. Mira, porque hoy por hoy vemos, por lo menos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, un aumento sustancial de quejas que tienen que ver con algún tipo de violencia. Sí, sí, lo que en los primeros años que yo estuve en la comisión, que además es hace muy poquito tiempo, ¿no? Yo estoy en mi 7º año al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no teníamos ni por mucho la mitad del número de quejas que tenemos ahora que tienen que ver con algún tipo o modalidad de violencia. ¿Qué violencia es la que más llega, por ejemplo? Los acosos. A los acosos, laboral, sexual, ¿no? Discriminación es muy común y que tiene que ver mucho también con este trato diferenciado, que incluso, tú dirías, está ligado, por ejemplo, al nivel educativo, no necesariamente. Ahora que nosotros damos seguimiento a la ley de igualdad, te das cuenta de la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres, claro, que desarrollan las mismas actividades. Y que se ha normalizado durante años, y tú dices, bueno, ¿por qué? Sí. Por poner un ejemplo, no es un ejemplo, simple y llanamente. ¿Por qué una mujer, vamos a circunscribirlo a este espacio, que es productora de un programa, gana menos? Que no estoy diciendo que ocurra, no tengo la certeza, pero es un ejemplo, gana menos que un productor varón, ¿no? Por ejemplo. Pero que un 90% es verdad. O sea, ¿Cómo justificas, ¿no?, que a un mismo trabajo se le dé un salario diferente? O sea, no hay una razón para hacerlo. No hay ninguna razón que justifique un trato diferenciado de esa naturaleza. Y estamos hablando en espacios donde se desenvuelven o desarrollan mujeres y hombres que han tenido acceso a una formación no solo de educación media superior, sino a una educación universitaria, ¿no? Sí. Donde tienen claro conocimiento. Y de trabajo de campo, exacto, finalmente, también. Que no es dable hacer este tipo de diferencias. Y se dan.
¿no? Lo constatas. Nosotros, una de tantas, ¿no? Una de tantas. Nosotros enviamos a todas las dependencias estatales y municipales del Ejecutivo y solicitamos informes, ¿no? En ese sentido hay todo un trabajo detrás de todos los parámetros que se miden, y es un informe que nosotros hacemos público cada año, porque cuántas mujeres hay, cuántas tienen un nivel jerárquico superior, etcétera, y cuáles son los ingresos. Y es preocupante observar cómo hoy todavía, con toda la información que hay, con todos los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que son obligatorios para todos, o sea, si es verdad, son compromisos internacionales que suscribió el Ejecutivo Federal, pero que por cláusula federal bajan hasta el último municipio, al más recóndito, ¿no? Y que todos los servidores públicos deben acatarlos y cumplirlos. Y hay una máxima en el artículo 1 constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben promover y respetar y garantizar los derechos humanos. Ahora tú me dices, bueno, ¿por qué pasa todavía? A pesar, y volvemos a la pregunta inicial, ¿no? Sí, totalmente. A pesar de que tenemos toda la información, todo un marco normativo para regular que esto no ocurra. ¿Por qué pasa? Porque incluso quien está siendo violentado ha normalizado esa situación. Sí. No reclama, no acude, no hace uso de las vías que puede hacer uso para reclamar que se respeten esos derechos. Y no lo hacen por una diversidad de razones, no solo porque eventualmente puede estar normalizada esa circunstancia, muchas veces por temor a represalias. A quien tenga temor a represalias, le digo, acuda a la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? Que hay mecanismos justamente para proteger de cualquier represalia que pudiera sufrir una persona por exigir sus derechos. Una mujer que está siendo violentada va aquí en Ciudad a la comisión. ¿Y en las zonas serranas, por ejemplo, o en la También van a la comisión. ¿También hay comisión? Claro. Nosotros tenemos delegaciones étnicas, ¿no? Hay en Chicontepec, hay en Papantla, hay en Zongolica, tenemos en Acayucan, y además los servidores que trabajan en esas delegaciones hablan la lengua originaria del sitio, de la circunscripción. Porque esa es otra de las violencias, ¿no? Que abarca su delegación. Que muchas veces no hay la manera de comunicación. Y otra cosa que me parece que, digo, usualmente recibo muchas críticas por visibilizar esta situación. Muchas autoridades lo asumen como una agresión de mi parte que yo diga lo que está pasando, pero finalmente lo siento parte de mi obligación como presidenta de un organismo constitucional autónomo encargada precisamente de velar por los derechos humanos, ¿no? Y es que como producto de esta, digamos, mirada del mundo desde lo masculino, muchos y muchos servidores públicos, ¿sí?, también tienen normalizado ciertas actitudes, ¿no? Y de pronto llegan las mujeres que han sido víctimas de violencia y resulta que también son maltratadas por esos servidores públicos. ¿Por qué? Porque su respuesta inmediata obedece a toda esa carga histórica, educativa, toda la cultura que reproduce precisamente toda esa violencia, ¿no? Entonces, te estoy diciendo de, por ejemplo, casos que nosotros tenemos ahí en la comisión, algunos ya resueltos, otros estamos tramitando las quejas, en que, por ejemplo, en lugar de la autoridad competente, no voy a decir nombres, ¿no?, pero la autoridad competente dicte medidas cautelares para la mujer que está siendo violentada, la obliga a llevar todo el proceso conviviendo con su agresor, ¿no? Con el riesgo. Tú sabes que la violencia puede ir increciendo hasta llegar, ¿no?, a lo máximo, que es la privación de la vida. Y entonces te están denunciando, ¿no?, que estás siendo violentada y no haces nada
por sacar, en realidad al que tendrían que sacar es al agresor. Es cuando una mujer violentada llega a la comisión a hacer este tipo de denuncias, ¿eso es lo que pasa? Sí, claro. Tenemos... ¿Cómo es el trámite, vaya? Si una mujer que se siente... El procedimiento en la comisión es súper sencillo. Lo único que tienen que decir es, nos pasa esto. Porque... Con todas las violencias. Sí, no tienen que conocer el derecho, no tienen que conocer las leyes, no tienen que conocer las normas, no tienen que decir más que esto es lo que me pasa. Claro. Y nosotros inmediatamente hacemos lo que corresponde. Si ya puso la denuncia, apersonarse a Fiscalía para ver qué tratamiento le están dando a su caso, solicitar que su fiscal dicte medidas cautelares, en fin, todo lo que hay que hacer para brindarle una protección adecuada. Y se le da seguimiento a la víctima, por supuesto. Por supuesto, no solo acompañamos y verificamos que efectivamente ocurra, sino que estamos en permanente contacto con las quejosas y ellas siempre saben que pueden llamarnos, como tú dijiste al inicio de tu programa, que estamos 24/7, 365, sí, ¿no? Totalmente. Podemos no estar en horario nocturno físicamente en la oficina, pero nosotros atendemos siempre. Si llaman a la oficina, nos canalizan la llamada y la mayoría ya nuestros teléfonos son públicos, los propios, pues todo el mundo los conoce, ¿no? Y te llaman a la hora que sea y uno es un servidor público y está obligado a contestar y darles ayuda, apoyo y respuesta a la hora que necesiten del apoyo de uno, de alguna gestión. Namico, estas redes de apoyo, por ejemplo, la Comisión de los Derechos Humanos aquí en Veracruz, que está trabajando y nos consta incansablemente que están todo el tiempo y que se hacen congresos y van y vienen y van a los municipios, como bien mencionas, y ahorita que mencionabas que ya están trabajando también en todas estas zonas vulnerables que son la Sierra, Songolica, Xometla, La Perla, en toda la zona centro, las altas montañas, en fin, el norte, el sur, todo este trabajo que se hace con mujeres. ¿Las mujeres realmente se atreven a hacer denuncias? ¿Se atreven a poner estas quejas? Porque de repente llegar y decirles, sí, estas son las violencias, aquí está nuestro violentómetro y estas son, Sí. Y ellas en algún momento quizá deben de conocer, y tú tendrás casos más cercanos, ¿no? O se identifican con alguna, pero ese todavía arranque, ¿sí se atreven a hacer estas quejas? No, digo, no te voy a decir que el 100% de las mujeres que lo padecen, pero sí. Empecé hace un rato diciendo que tenemos ahora un número mucho mayor de quejas. Eso refleja que las mujeres que ya están teniendo la decisión de denunciar. Lo que a mí me parece que debemos trabajar más es en el tema de la impunidad. Puede haber grandes esfuerzos desde instituciones gubernamentales, desde organismos públicos autónomos, en fin, en la medida en que no se cierre el círculo de todo este proceso de investigar, juzgar, sancionar, procesar, ¿no?, a los perpetradores y reparar a las víctimas, estaremos viendo esfuerzos aislados, pero sin que se cierre el círculo que nos permita precisamente ir avanzando en esos temas. Entonces, si tú me dices cuál es el obstáculo más grande que ves tú para el tema de eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres, yo diría la ausencia de un trabajo coordinado, ¿sí?, de todas las instancias que tienen que ver con el tema, la revictimización de las víctimas y la impunidad. Muy bien. Este es parte de los temas o de toda esta gama de preguntas que todavía tenemos para ti, Namico. Pero fíjate, y hablando de mujeres violentadas, Narges Mohammadi, que recién recibió el Premio Nobel de Paz y que lamentablemente no pudo ni siquiera recibirlo porque está privada de la libertad por luchar por los derechos de las mujeres en un país en donde han sido violentados durante décadas, años, muchos años, y que hoy tenemos preparado aquí en este especial lo siguiente. Vamos a ver.
Narges Mohammadi es licenciada en física e ingeniera profesional nacida en Zanjan, Irán. Es considerada una de las activistas más importantes del mundo, nombrada vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos. Ha sido arrestada 13 veces y condenada a 5. 10 años y 8 meses, más la tortura de recibir 154 latigazos por delitos relacionados con la seguridad nacional, es lo que actualmente Narges paga en prisión de Evin, en Teherán. En enero de 2023, Narges fue sometida y violentada en sus derechos humanos, con un juicio injusto que solo duró 5 minutos, sin poder de réplica ni defensoría legal. En octubre de 2023, Narges Mohammadi fue nombrada ganadora del Premio Nobel de la Paz gracias a la lucha social y la incansable tarea de levantar la voz por las que ya no están. Cuanto más nos encierren, más fuertes nos hacemos. Narges Mohammadi. Y son de las mujeres que inspiran. Y en esta sección, aquí en este programa especial del 25 de noviembre, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy que estamos platicando con Namiko Matsumoto, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Veracruz. Namiko, que bueno, vemos casos como este de Narges, que ha sido violentada, vaya, que prácticamente creo que no tiene ningún derecho, ¿no? No, sí los tiene. Sí los tiene. Bueno, no se le ha respetado ningún derecho. No se le respeta ningún derecho. Tienes toda la razón. No se le ha respetado ninguno. Y esto, a mujeres que estamos del otro lado del mundo, nos causa un horror pensarlo y saber que tanto mujeres adultas mayores, niñas, juventudes, están siendo violentadas. Y está terrible esta parte en la que dices, a estas alturas de la vida, en otra parte, una mujer que está luchando por los derechos de las mujeres, está siendo flagelada, ha estado enferma, un juicio de 5 minutos sin réplica, vaya, dices, ¿qué pasa? Sí, digo, este caso, tan lamentable como cualquiera que ocurra claro. en estas circunstancias, lo sabemos porque en virtud de que esta activista fue visibilizada a nivel mundial, sí. No conocemos todas las reacciones, pero eso pasa aquí, a veces muy cerca, sí. A veces con tu vecina, ¿no? En realidad, por eso te decía que en tanto no se pase del discurso a la acción, uh-huh. ¿No? En tanto no se pase de la igualdad formal, que ahí está ya establecida desde la Constitución, los tratados, las leyes federales, estatales, etcétera, etcétera, que representan la igualdad formal a la igualdad sustancial. O sea, mientras no se pase de lo normativo a lo fáctico, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Y mira que instancias... como el del activista. Claro, y mira que instancias como la ONU, como ONU Mujeres, que han estado trabajando y que han estado diciendo, y de alguna manera ante el mundo llegan a perder hasta credibilidad, ¿no? De decir, ni la ONU, ni ONU Mujeres puede hacer algo por esta mujer porque un grupo de hombres la violentan y bajo las leyes y gobiernos, etcétera, etcétera, se hacen este tipo de cosas. Y mira que lo decíamos también, hablar, por ejemplo, de las niñas de nuestro país, de las niñas de nuestro estado, de las niñas del mundo, que están teniendo esta parte de apertura de decir, ya no me dejo, me doy cuenta, me quejo, denuncio, etcétera, etcétera. Están creciendo también en este marco de erradicar la violencia. Creo, sí, sin duda, como tú decías, es un conjunto de circunstancias, la visibilización que hay ahora de la violencia, de lo que significa sí. La violencia para ir erradicando este tema de la normalización por una cuestión de tipo histórico-cultural, sí. Es muy importante.
el andamiaje institucional que se ha creado para combatir esta circunstancia es muy importante. Es decir, no voy a ser yo mezquina para decir no se hace nada. Sí se ha hecho y sí se ha avanzado. Lo que yo siempre creo que debemos hacer las instituciones o quienes encabezamos las instituciones es preguntarnos si ya tenemos un marco normativo, si ya tenemos un andamiaje institucional, ¿qué está fallando para que esto siga ocurriendo? Incluso los medios de comunicación, también estamos en este proceso. En el ejercicio de nuestras funciones debemos ser autocríticos. Sí, totalmente. ¿No? Y decir, a ver, ¿qué es lo que se debe hacer y he dejado de hacer? ¿O no me había percatado que debía hacer? Ser autocríticos, porque evidentemente algo no está funcionando de forma correcta, de forma adecuada, para que este fenómeno se esté replicando. 1. Y 2, como bien lo decías, no todo es responsabilidad del gobierno ni de los órganos de Estado en estos procesos. Y justo tampoco sería correcto decir, como no todo es responsabilidad del gobierno, entonces yo ya hice mi parte y entonces... No, pues es que así no vamos a llegar a ningún lado. Tiene que ser una cadenita porque tenemos que jalar parejo. Exacto. Sí, entonces, ¿qué hace falta? Me parece que hace falta una profunda reflexión, un gran ejercicio de autocrítica, ¿sí? Y una gran humildad para admitir que no se ha hecho, que se ha hecho mal, y siempre existe la posibilidad de enmendar el camino. Si de veras queremos transitar a un estadio de cosas distinto, tenemos que hacer las cosas distintas, porque es claro que como las hemos hecho, no está ayudando mucho. No, yo creo que lo que mencionabas, la cercanía con las personas, llegar a tocar esa puerta, llegar a los lugares, saber, no es lo mismo una zona serrana que una ciudad, o que un municipio más pequeño, o que una colonia, o que una comunidad. Y son distintas las formas en que tienes que trabajar eso. Y es la misma violencia, ¿no? Exactamente. Es la misma violencia, pero son distintas formas como debes hacer llegar la información, cómo la transmites, cómo sensibilizas. Sí. Y son los mismos derechos también. Y son exactamente los mismos derechos. Los mismos derechos. Efectivamente. En medios de comunicación, en Amico, también estamos en esta tarea de saber qué podemos hacer, ¿no? De qué más falta, las campañas, sí, cápsulas, programas, ¿no? Invitadas importantes, o sea, que sabemos que puedan llegar con este lenguaje coloquial, como de, señora, ¿está usted bien? ¿Qué necesita? Mire, pues se puede acercar aquí asado. Todavía nos falta esa parte también, pero tenemos que rascarle por dentro, ¿no? Es voltearnos a ver y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo para poder lanzar algo que pueda, con una sola palabra, aunque sea un clic, con alguien que diga, sí es cierto, estoy en este punto, ¿no? O es un foquito rojo, o es una banderita verde. Algo que nos pueda acercar con las personas. Y algo que comentábamos, que este tema siempre lo hablábamos con la producción, que en este espacio de sororidades, junto con la unidad de género, junto con la producción, junto con la subdirección. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y son de estas preguntas que se hacen las personas. Sí. Un hombre violentador, maltratador, agresor, y ella, la mujer, siendo agredida, ambas personas tienen derechos humanos. Sí. Sí. Entonces, aquí el derecho de las mujeres, derecho de los hombres, pero al final de cuentas es los mismos derechos humanos. Y entonces, ahí, ¿cómo se hace esta mezcla? Porque ahí sí nos queda totalmente la duda de decir, ¿qué pasa? Mi agresor también tiene derechos humanos. Sí, por supuesto. Y entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa? Es un poco algo que me plantean mucho, por ejemplo, los miembros de las fuerzas de seguridad, pero primero voy a contestar tu pregunta y luego te voy a decir por qué hice el parangón inmediatamente cuando me hiciste este comentario. Sí, efectivamente, una persona humana, quien sea, ¿no? Yo te decía, los derechos humanos son al principio. universales, ¿no? Ahí está. Por supuesto que tiene derecho. No tiene derecho a violentar a nadie, ¿no? Porque eso es un delito. Ahora bien,
como sujeto activo de un delito, por supuesto que tiene derechos. ¿Qué tiene derecho? A que se le permita ejercer su derecho de defensa, a que no se le torture para que se autoinculpe, a que se respeten una serie de garantías judiciales que van a darle legitimidad al proceso para que después no pueda alegar que él confesó porque lo torturaron y ese proceso se venga abajo. Esos son los derechos humanos que le asisten a una persona que cometió un delito. Porque violentar es un delito. Entonces, y esto me lleva, y por supuesto a la víctima, pues todos los derechos que como víctima le asisten, ¿no? Y esto me lleva a la afirmación que me hacen sobre todo en los cuerpos policiales cuando los estamos capacitando. Y en todos los niveles, los municipales, los estatales y también la Guardia Nacional, que hemos capacitado a Guardia Nacional y a Sedena. Y siempre me dicen, doctora, pero pues es que son delincuentes y luego por culpa de los derechos humanos salen libres. Y les digo yo, no. Sí. No, de ninguna manera es porque posean derechos humanos que salen libres. Salen libres porque los encargados de llevar a esas personas ante la justicia no hicieron las cosas como mandata la ley. Y les digo, ¿a poco la ley dice que los pueden llevar a pasear 72 horas, darle sus cates y presentarlo ante la autoridad competente hasta que ustedes quieran? No dice eso. Entonces, y ahí también ya están violando los derechos humanos, ¿no? Entonces, también del agresor. Les digo, como ven, no es el hecho de que la persona sea titular de los derechos humanos lo que le permite salir de la posible prisión que les correspondiera o la sanción, sino que al ustedes no apegarse a la norma al hacer su trabajo, generan violaciones que eventualmente van a permitir que esa persona salga, ¿no?, de la prisión. Entonces no digan que son los derechos humanos los responsables de que haya una puerta giratoria. Sí. Si una persona encargada de detener a otra por la presunta comisión de un ilícito o porque lo está cometiendo en el momento, ¿no?, y lo privan de libertad, hace lo que dice la ley, lo pone a disposición de la autoridad competente de forma inmediata y se acredita fehacientemente que esa persona cometió el delito, sí o sí va a cumplir la sanción que le ponga el juez. Pero si en lugar de hacer eso, ¿no?, incurre también en prácticas lesivas de derechos humanos, pues eso abre la puerta, ¿no?, para que puedan ser alegadas en el proceso y eventualmente una persona pueda salir en libertad a pesar de que existan indicios razonables de que cometió el delito. Entonces, los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite y hay que tenerlo grabado. Sí, totalmente. Los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Y siempre les digo, ¿dónde dice que pueden torturar? No. A ver, encuéntrenme el artículo. No, estás haciendo ahí ya también. Por supuesto que no. Una agresión de derechos. No. Así no es. Efectivamente, el sujeto activo de una violencia contra la mujer tiene derechos humanos. Sí, ¿a qué? A que se le permita presentar sus pruebas de defensa, a tener un abogado, a no ser coaccionado ni torturado para que se declare culpable. Pero si se acredita que cometió ese ilícito, deberá ser procesado y juzgado conforme lo marca la ley. Entonces, como ves, no hay un enfrentamiento de derechos. Son dos espacios distintos con un ámbito de derechos distintos que se aplican cuando eres sujeto activo o
sujeto pasivo de un delito. No nos quedaba tan claro, ¿no? Y que no nos queda tan claro en ese sentido, porque sí, de alguna manera nosotros, y comentábamos, como sociedad tenemos también que echarle una leidita a las cosas, que enterarnos del por qué. O preguntar, digo, has mencionado, los teléfonos están ahí, con un clic se puede saber, ahora es mucho más fácil de tener toda esta información. Mencionabas, por ejemplo, esto a lo que no tenemos derecho. ¿Cuáles son los no derechos que tenemos, por ejemplo? Decías, bueno, tenemos derecho a, pero no debemos hacer. Estos no son al no derecho. Más bien lo que yo comentaba es que, a diferencia de los particulares, que podemos hacer todo lo que la ley nos permite y también lo que no nos prohíbe, ¿no? Los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Si nosotros nos extralimitamos, en ese sentido, pues estamos incumpliendo con ese deber, y muchas de esas cuestiones que hacemos más allá de lo que la norma nos permite constituyen delitos, ¿no? Entonces, eso es algo que el servidor público debe tener perfectamente claro. Y me refiero sobre todo a extralimitarse en conductas que además causan un daño, ¿no? Sí. Porque si tú te extralimitas en cuestiones, digamos, que no están fuera de la legalidad y que sirven incluso para impactar positivamente en las personas, pues nadie te va a sancionar eso, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, obligados a dar acompañamiento a las víctimas, pero si además ahí surge que hay que tramitarle un tema médico, ¿no? Que no sería competencia nuestra, sino competencia de la Comisión de Víctimas, pues no vamos a hacerle esperar, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacer una gestión y qué sé yo. En ese sentido, no, digo, las conductas que de alguna manera, sin estar expresamente señaladas dentro de las facultades, tampoco resultan ilegales, ni un exceso, ni un ejercicio abusivo de tu función, pues no hay mayor problema, ¿no? Pero lo que ocurre en lo cotidiano es que esas extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones son para... Claro. El efecto es causar un daño. Totalmente. ¿No? Y entonces ahí sí que hay problema porque muchas de estas constituyen un delito. Doctora, finalmente, porque ya estamos prácticamente cerrando el programa, que se va así de volada, se va muy rápido, porque además hay mucho de lo que nos has dejado, que ya sabemos y que nos queda súper claro de lo que tendremos que hacer y qué no hacer y cómo hacerle también, hablando de los derechos humanos. Se está eliminando ya en breve, se está eliminando la violencia contra las mujeres. ¿Se está tratando de erradicar o se está erradicando ya la violencia? Fíjate que yo diría que ojalá, esa es la meta, eso es lo que todos queremos. Pero si tengo que pensar en qué se ha avanzado, yo más bien diría que se ha avanzado en este empoderamiento de las mujeres que les permite tomar conciencia que nos permite tomar conciencia de que no tenemos que tolerarlo, que es muy distinto que decir se ha avanzado a través de acciones específicas en la erradicación de la violencia. Más bien se ha avanzado en el sentido de que ahora tenemos más mujeres informadas de que la violencia no se debe tolerar, que es un delito, que hay sanción y que la vía y el mecanismo es denunciar. Derechos Humanos en Veracruz, ¿dónde? ¿Cómo les encontramos? Queremos saber cómo puedes estar en esta liga directa con ustedes. Pues mira, nuestros procedimientos son bien fáciles, nos pueden escribir correo electrónico, nos pueden hacer una llamada a la oficina desde cualquier parte del estado. Puedo dejarte el número, es muy sencillito, es 2281-414300. Perfecto. De donde sea nos pueden llamar y a cualquier hora. Siempre hay quien conteste y enlaza con el personal que hay de guardia para atender a las personas que requieran de nuestros servicios a la hora que sea. Poner una queja es de lo más sencillo. Pueden escribir a contacto@cdhveracruz.org.mx, solo diciendo, incluso sin hacer el relato
por correo electrónico, simplemente diciendo que tiene una circunstancia que considera que debe poner una queja y dar un número de contacto, e inmediatamente se comunican con las personas, acudir personalmente a cualquiera de nuestras delegaciones en Coatzacoalcos, Papantla, Tuxpan, Acayucan, Córdoba, las oficinas centrales aquí en Jalapa, también en el puerto de Veracruz, Chicotepec, y me falta uno, Zongolica. Y la verdad es que los 212 municipios del estado que están ligados a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y hoy Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de esta comisión, te agradecemos. No, al contrario. De verdad, tu tiempo, tu agenda, tus eventos, todo, porque hemos sido partícipes, todo el equipo de sororidades, en muchos de los eventos que han realizado, y estamos en esta capacitación, y con ello estamos cerrando este programa especial. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Gracias a todos. Y gracias a todo el equipo y a toda la familia de Radio Televisión de Veracruz, que hoy hicimos este programa especial a propósito de este 25 de noviembre. Que se la pasen muy bien. Sigan en la programación de TV+. Hasta pronto.